Comenzamos preguntando cuál es el agente etiológico más frecuente de la otitis externa y la respuesta en sí es Pseudomonas aeruginosa, ya que esta es la más frecuentemente aislada junto al Staphylococcus aureus, ¿no? Pero en los libros especifican que la Pseudomonas aeruginosa es la más frecuente agente infeccioso. Luego tenemos cuál es el examen de elección para el diagnóstico de otitis externa maligna. Existen unos criterios, ¿no? En donde la gamografía con tecnesio 99 forma parte del diagnóstico de otitis externa maligna y es por eso que forma parte de los criterios mayores para esta enfermedad. En caso de perforación timpánica, ¿qué fármacos en presentación de gotitas se debe evitar administrar? Aminoglucósidos, ya que estos van a desarrollar en sí o son ototóxicos. Entonces, si yo tengo una perforación timpánica y no debo usar eso como gotitas porque pueden traspasar al oído medio y el interno, ¿no? Y producirme ototoxicidad. ¿Cuál grupo etario es el más frecuente afectado en la otitis externa maligna? Los inmunocomprometidos son los más frecuentes afectados, ¿no? En estas alternativas, pero si colocaran diabéticos, ellos serían los principales, ¿no? Entonces recuerden que los diabéticos y los inmunocomprometidos son los más frecuentes afectados por esta otitis externa maligna. ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera que puede producir ototoxicidad? Todos los anteriores, ¿no? El cisplatino, que se usa para el cáncer, los aminoglucósidos son ototóxicos, los macrólidos son ototóxicos, la furosemida, que es un diurético, es ototóxico. Paciente de 12 años consulta por hipoacusia y ecuefenos luego del ingreso a una piscina pública, ¿no? No refiere a otoalgia ni fiebre. Su presunción diagnóstica es otocerumen, ya que el otocerumen debuta con una hipoacusia de tipo conductiva, con tinnitus y con sensación de plenitud acústica, ¿no? Como tener algo en el oído que tapa. Y a diferencia de la otitis externa o media, no tiene otoalgia ni tampoco fiebre. Se presenta un caso de un nadador, ¿no? Que tiene dolor en el oído, con signos de flogosis en el conducto auditivo externo. Aparte de una analgesia como tratamiento, ¿cuál es el manejo apropiado? Se recomienda antibiótica tópica y se asocia siempre esa antibiótico-terapia tópica con un antiinflamatorio esteroideo que es un corticoide. Un paciente varón de 32 años que presenta traumatismo en la oreja izquierda acude a la consulta por presentar una tusión de aproximadamente 3 centímetros fluctuante, dolorosa, ¿no? Azulada, en los 2 tercios superiores del pabellón auricular izquierdo. La conducta a seguir es incisión y drenaje. Este caso clínico nos hace referencia a un hematoma auricular y cuando tenemos un hematoma más de 2 centímetros, se recomienda la incisión y drenaje y no tan aspirado, ¿no? Con ese caso que hemos visto anteriormente, se hace referencia a un luchador del UFC que ha sufrido varios episodios de hematoma auricular sin recibir el tratamiento adecuado. Y es por eso que muchos, bueno, los luchadores son un grupo etario de riesgo para desarrollar la oreja de coliflor, ¿no? Como ven en la imagen, que es la complicación más frecuente de un hematoma auricular no drenado. Encontramos una pregunta. La enfermedad granulomatosa de Wagner se manifiesta en los siguientes órganos excepto. La respuesta es hígado. La enfermedad granulomatosa de Wagner en afectación multisistémica hay presencia de anticuerpos a nivel de oído, fosas nasales, riñones y pulmones. Son complicaciones de la otitis media crónica. Marque la incorrecta. La respuesta incorrecta va a ser absceso otógeno, ya que las complicaciones de la otitis media crónica van a ser la parálisis facial, la laberintitis, la meningitis otógena,
el absceso cerebral, pero no absceso autógeno, y la trombofibritis del seno sigmoide. Son microorganismos gram negativos aerobios más frecuentes en la otitis media aguda, excepto. Acá se difiere la Bacteroides fragilis por ser una gram negativo anaerobia. ¿Cuál es el porcentaje de las infecciones de etiología polimicrobiana? Se sabe que el 40% de las infecciones son polimicrobianas. La otitis media aguda es una enfermedad más frecuente en niños entre 6 meses y 2 años de edad. Paciente varón de 5 años presenta desde hace un día otalgia intensa acompañado de fiebre de 38 grados centígrados. El otoscopio se revela abombamiento de la membrana timpánica a nivel hidroaéreo. Su madre refiere que es alérgico a las penicilinas. ¿Cuál sería el adecuado antibiótico para este paciente? Se describe que si el paciente es alérgico a penicilinas, el uso adecuado de macrólidos como la claritromicina está indicada. Paciente varón de 3 años presenta desde hace 2 días otalgia intensa, acompañamiento de fiebre 39 grados centígrados. En el otoscopio se revela abombamiento de la membrana timpánica y a nivel hidroaéreo. No hay consumo de antibióticos en los últimos 30 días. ¿Cuál sería el adecuado antibiótico para este paciente? Se describe en el flujograma que si es que el paciente no ha consumido ningún antibiótico previo, el antibiótico de elección es la amoxicilina. Con respecto al caso anterior, el paciente sigue con una misma sintomatología luego de 72 horas de tratamiento con amoxicilina. ¿Cuál sería el adecuado antibiótico para este paciente luego de estos datos dados? Se sugiere que si el tratamiento luego de 72 horas no ha sido efectiva con amoxicilina, se tiene que dar un refuerzo con ácido clavulámico. La respuesta, amoxicilina más ácido clavulámico. Con respecto al caso anterior, el paciente no mejora luego de 48 horas. El tratamiento con amoxicilina y ácido clavulámico ya va con más de 6 días de sintomatología. ¿Cuál sería el adecuado antibiótico para este paciente luego de estos datos dados? Se sugiere que en el flujograma luego de 6 días, un tratamiento no positivo, se recomienda la ceftriaxona como tratamiento adecuado por vía intramuscular o vía intravenosa. Paciente de 4 años de edad, varón, que ha venido presentando 5 episodios de otitis media aguda durante los últimos 6 meses. Ingresa a consulta por su sexto episodio. ¿Cuál sería el manejo recomendado para este paciente? Este paciente cumple con indicaciones para un tratamiento quirúrgico de otitis media aguda debido a que presenta más de 4 episodios de otitis media aguda entre los últimos 6 meses, por lo que se debe realizar una meningotomía más tubo de timpanostomía. Paciente varón de 6 años, presenta hipoacusia desde hace 5 meses en el oído derecho que ha provocado dificultades en el aprendizaje en su escuela. Hace 8 meses presenta un antecedente de otitis media aguda, no refiere fiebre ni malestar general. En el examen con el otoscopio se observa una membrana timpánica derecha con retracción central y ausencia de movilidad de color grisácea. Con los datos dados en el timpanograma, ¿qué patrón esperaría encontrar? Esperaríamos encontrar una curva de tipo B. Varón de 6 años de edad con otalgia derecha desde hace 3 días, con fiebre, previamente presentó resfrío común. A la otoscopía presenta una membrana timpánica abombada y eritematosa.
El germen bacteriano más común causante de esta patología es el Streptococcus pneumoniae, que es el germen más frecuentemente aislado en los cultivos, con un 30%. Pertenecen a la primera línea de tratamiento en la enfermedad de Meniere, excepto tanto la dieta hiposódica, la clorpromacina, los diuréticos y la beta-histidina están recomendados como tratamiento de primera línea en la enfermedad de Meniere, excepto la gentamicina intratimpánica, que se encuentra en la cuarta línea de tratamiento. Respecto a la enfermedad de Meniere, son ciertas, excepto la excepción es la hipoacusia de transmisión, debido a que la enfermedad de Meniere se caracteriza por presentar una hipoacusia neurosensorial unilateral. ¿Qué resultado ofrecería la acumetría con un diapasón en una sordera brusca idiopática del oído derecho? Buscaríamos encontrar un Rinne positivo de oído derecho y Weber hacia oído izquierdo. En un paciente con vértigo postural benigno, ¿qué tratamiento le indicaría? En estos casos, el tratamiento indicado es a través de maniobras de reposición, siendo la maniobra de Epley la más usada debido a que esta se usa en afección del conducto semicircular posterior, que es el más frecuentemente afectado. Sobre la neuritis vestibular, marque la falsa. En este caso, la falsa es la maniobra de Dix-Hallpike, induce el vértigo y también el nistagmo, debido a que esta maniobra se usa en casos de vértigo paroxístico o postural benigno y no en neuritis vestibular. Adulto en programa de TBC, quien luego de esquema con tratamiento con kanamicina refiere baja auditiva y zumbido en ambos oídos. Se le realiza una audiometría encontrando un promedio tonal audible de 55 decibelios bilateral. Por su severidad, esta hipoacusia se clasifica como moderada, ya que en la clasificación la hipoacusia moderada se encuentra entre 41 y 70 decibelios. Son factores de riesgo de hipoacusia en el recién nacido, excepto bajo talla al nacer. Como podemos apreciar en el cuadro de factores de riesgo de hipoacusia, la alternativa baja talla al nacer no se evidencia entre los factores de riesgos que son antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial, infecciones connatales, anomalías craneofaciales, muy bajo peso al nacimiento, menos de 1.500 gramos, entre otras. Paciente de 75 años, afecto de diabetes mellitus tipo 2, con mal control de la glucemia en los últimos años. Tiene retinopatía proliferativa y microalbuminuria como signos de afectación de los órganos diana. Consulta hace 3 semanas en el servicio de urgencia por otalgia y otorrea. Le prescribieron ciprofloxacino por vía tópica. Hoy acude nuevamente por aumento del dolor local y parálisis del séptimo par ipsilateral. En la exploración del conducto auditivo externo se observa tejido de granulación. Se realiza una tomografía craneal y se observa destrucción ósea en la zona del peñasco sugestiva de osteomielitis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El microorganismo que con mayor frecuencia causa este cuadro clínico es Haemophilus influenzae. Se trata de un paciente de 75 años con diabetes mellitus de mal control, con clínica de otitis externa difusa, que no ha mejorado con los tratamientos convencionales. En la otoscopía se evidencia tejido de granulación en el conducto auditivo externo, que es patognomónico para esta patología.
y afectación del nervio facial, lo cual indica infiltración de su patología infecciosa. Esta producida por Pseudomonas aeruginosa, respuesta falsa. El tratamiento para esta patología consiste en antibiótico por vía intravenosa durante 6 a 8 semanas, siendo el ciprofloxacino y las cefalosporinas un tratamiento empírico razonable a la espera de cultivo. ¿Qué resultado ofrecería la acumetría con un diapasón de 500 hercios en una sordera brusca idiopática del oído derecho? La respuesta sería Riné positivo del oído derecho y Weber hacia el oído izquierdo. Se trata de un ejercicio simple de una acumetría. La sordera brusca idiopática es una pérdida de características neurosensoriales en mayor o menor medida. La sordera neurosensorial se caracteriza por un Riné positivo. Se escucha mejor por la vía aérea que por la ósea. Y por un Weber lateralizado al oído sano, como bien reflejado en la opción número 1. Considerando que la fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno es la cupulolitiasis, ¿qué tratamiento indicaría en un paciente en el que los síntomas persisten pasadas 2 semanas? La respuesta sería maniobra de reposición de partículas. Independientemente de uno u otro caso, los síntomas no varían. Siguen siendo vértigos repetidos y desencadenados por movimientos cefálicos. Tan solo existe la diferencia de una mayor duración del vértigo si se trata de la cupulolitiasis. En ambos casos, el tratamiento se basa en maniobras de reposición. Con respecto a sordera súbita, marque la alternativa correcta. Los síntomas asociados más frecuentes son la sensación de plenitud aural y el tinnitus. La pérdida auditiva puede comprometer las frecuencias altas, bajas o ser global. Los síntomas asociados más frecuentes son la sensación de plenitud aural y el tinnitus. Síntomas como vértigo y mareo han sido descritos entre 20 y 60%, y en menor frecuencia otalgia o parestesias. Son posibles causas de neuronitis vestibular, excepto virus de herpes simples tipo 2. Si bien la etiología de la enfermedad aún no se conoce con claridad, se piensa que podría deberse al virus de herpes simple tipo 1. Además, se han sugerido como posibles causas de neuronitis vestibular trastornos de la microcirculación debidos a infecciones virales del sistema vascular, isquemia microvascular, alteraciones autoinmunes, trastornos metabólicos, toxinas inorgánicas y procesos granulomatosos. ¿Qué tipo de hipoacusia es la que representa la gráfica? Respuesta: hipoacusia neurosensorial. Con respecto a la semiología del vértigo paroxístico postural benigno, es cierto. Todas las anteriores. Como sabemos, los pacientes con vértigo paroxístico postural benigno a menudo perciben el giro ambiental en el plano del cabeceo. Estos episodios de vértigo suelen durar menos de 20 segundos, pero pueden estar acompañados de un desequilibrio persistente e inespecífico, por lo que los pacientes a menudo sobreestiman la duración de los ataques. Además, la aparición de síntomas vertiginosos en el vértigo paroxístico postural es repentina y está provocada por movimientos específicos de la cabeza, como extender el cuello, inclinarse hacia adelante o darse la vuelta en la cama.